Hay un detalle bien interesante en la primera lectura de hoy, que está tomada del capítulo 11 del profeta Jeremías. Jeremías fue un hombre odiado, rechazado masivamente por el pueblo y con enemigos muy fuertes en las élites de poder de aquel tiempo. Estamos hablando de comienzos del siglo VI antes de Cristo. La vida de Jeremías fue una vida bastante atormentada y en ese sentido puede resultar muy razonable que él diga palabras como las que le escuchamos precisamente en la primera lectura de hoy. Cuando él, Jeremías, suplicando, le dice a Dios, que yo vea tu venganza. Utiliza la palabra venganza. Es decir, Jeremías está saturado de traiciones, de maltratos y de dolores, y entonces él quiere ver la venganza de Dios, que será también su venganza. Es decir, él quiere ver el desquite. Este es un impulso muy humano, este es un impulso profundamente humano, el deseo de ver el desquite, el deseo de ver que las cosas dan la vuelta. Y eso lo he notado yo en redes sociales. Por ejemplo, me dio mucho dolor que el día de ayer me encontré con un video así publicado donde aparecen dos personas que iban en una motocicleta y atracan a otra persona para robarla claramente, y de hecho es robarle la motocicleta. Entonces amenazan con sus armas, amenazan a este hombre que iba ahí en su motocicleta, le obligan a bajarse y se aprestan a llevarse el vehículo robado. El hombre que se baja da una pequeña vuelta, unos pocos metros, se pone a cubierto detrás de una columna, saca un arma que tenía, y en el video se muestra, y el video tiene ya miles y miles de reproducciones, en el video se muestra cómo dispara a estos maleantes, a estos ladrones, y los deja tendidos. O sea, por todo lo que parece, los mató a los dos que lo iban a robar a él. Tanto al que ya se había subido a la motocicleta de él, como al otro que pretendía escapar. Los mató, ahí quedaron. Ese es el tema con esto de las redes sociales, que las cosas salen así a luz. Y entonces lo que sale a luz es, fíjese que esta persona pues asesinó, tan sencillo como eso, asesinó a esos dos. Y luego vienen los comentarios. Yo me detuve un poco mirando los comentarios que ponía la gente después de ese video, y los comentarios eran todos como gente que se frota las manos de alegría y dice, ¡qué bien! Ese es un final feliz. Me gusta ver finales felices. 2 criminales menos en el mundo. Ya esos 2 no vuelven a robar. Uno puede entender un poquito que la gente sobresaturada por la violencia, por la inseguridad ciudadana, la gente sobresaturada por la inacción del Estado, por la impunidad que muchas veces aparece en las ramas del poder público, sobre todo en lo judicial, pues la gente sobresaturada de eso dice, pues sí, que los maten y que cada uno se defienda y démosle revólver a todo el mundo y a matarnos entre todos. Aunque esa reacción en un pequeño sentido sea comprensible, pues claramente uno se da cuenta hacia dónde va eso. Concretamente, en ese episodio y en ese video, pues lo que queda claro es que los próximos robos no van a ser amenazas, sino que los próximos robos van a ser muerte directamente a la persona a la que van a robar, para no correr el riesgo de que esa persona los mate a ellos. Son las famosas espirales de violencia de las que nos han hablado muchas veces nuestros obispos. Esas son las espirales de violencia. Y la espiral de violencia es lo que estamos viendo aquí, lo que estamos viendo en este país. Espiral de violencia es lo que estamos viendo entre Israel y Palestina. Espiral de violencia es lo que estamos viendo entre Rusia y Ucrania. Espiral de violencia es lo que estamos viendo entre hindúes y musulmanes en amplias regiones de la India. Pero fíjate que eso conecta, volvemos a la primera lectura,
con ese sentimiento tan humano de buscar venganza, de buscar desquite. ¿Qué estamos diciendo? Que aunque es muy humano lo que sentía Jeremías, todavía le faltaba camino a la revelación, porque Dios se fue revelando poco a poco. Es decir, Jeremías no es la cumbre de la revelación. Nos muestra algo profundamente humano, pero Jeremías no es la cumbre. La cumbre vendrá con Jesucristo. Y por eso, la única manera de venganza que tiene el cristiano es la conversión de sus enemigos. Esa es la venganza, entre comillas, nuestra. La conversión de los enemigos. Es decir, que aquellos que muchas veces nos han ofendido cesen en su camino perverso y cambien realmente de corazón y de actitud. Por algo, en un tiempo semejante al de Jeremías, dijo Ezequiel que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva.